Bueno, hablamos ahora de los presupuestos participativos. ¿Qué es esto de los presupuestos participativos? Bueno, pues el ayuntamiento, yo lo voy a explicar un poco con mis palabras, ahora ya Toni, que es la experta, nos lo dirá mejor. Pues quiere decir que cuenta con la opinión de los vecinos, de los distritos, para acometer una serie de obras, de mejoras, con una serie de partidas presupuestarias, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que con Málaga denuncia que el 80% de estas ideas que ha presentado los diferentes vecinos de la barriada de Málaga pues no se han hecho mucho caso. ¿Esto es algo así, más o menos? Vamos, ni mucho ni poco, ninguno, Vale. ninguno. Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirve entonces poner esto de los presupuestos participativos? Cuéntanos. Bueno, pues esa pregunta no hemos hecho nosotras. Un postureo como la copa de un pino. El presupuesto participativo se supone que es para incorporar las propuestas, las iniciativas de los vecinos y de las vecinas de los barrios de Málaga al diseño del presupuesto municipal. No solo se dedica a una cantidad que es absolutamente irrelevante e insignificante, 2,8 millones de euros de un total de un presupuesto municipal de más de 1.000 millones de euros, sino que encima, después de que las vecinas y los vecinos hacen el esfuerzo de presentar sus propuestas, de buscar los apoyos y demás, pues resulta que el ayuntamiento ha descartado el 80% de estas iniciativas. Para que nos hagamos una idea, en distritos como la carretera de Cádiz, al final se van a someter a votación 5 propuestas, o en la Cruz de Humilladero 2, con lo cual la sensación que tenemos es que es un poquito el timo de la estampita, ¿no? Que le han tomado el pelo a los vecinos, les invitan a participar, pero cuando los vecinos y las vecinas participan y dicen pues cosas, en fin, propuestas normales como mejorar una zona verde, poner un parque Mm. infantil, mejorar un acceso peatonal, pues resulta que el Ayuntamiento de Málaga no solo las descarta, sino que no ha dado ninguna explicación. Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna explicación o quién toma esas decisiones? ¿Son técnicos, son políticos? Pues la verdad es que no lo sabemos, por eso le Ya. hemos pedido al equipo de gobierno que si hay razones técnicas, pues que hagan públicos y los publiquen en la página web del ayuntamiento los informes de viabilidad técnica, porque no parece que sea así. Es decir, hay propuestas de las que yo he estado viendo que han sido descartadas y está claro que se han descartado por motivos políticos, no por motivos técnicos. Mm. Quería hablar, estamos viendo imágenes del último pleno, también del polémico tema de los minipisos. Está claro que hay una crisis de vivienda en todo el país. Málaga es una de las capitales de las zonas más tensionadas, pese a que no estamos declarados zona tensionada. Eso también es interesante. Voy a aprovechar para preguntarte, porque me lo he preguntado yo a mí misma. Y digo, si yo me lo he preguntado a mí misma, seguramente la gente en su casa también. Porque yo escuché por ahí, a ver si tú me lo puedes confirmar, que si, por ejemplo, Málaga se declara zona tensionada, percibe unas ayudas. ¿Eso es cierto? Bueno, Málaga, si se declarara zona tensionada, lo que sucedería es que de manera inmediata bajaría el precio de la vivienda en alquiler. Ajá. Esto es el impacto directo y es por eso venimos reiterándolo y proponiéndolo al Ayuntamiento de Málaga. El Partido Popular, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento, se han declarado desobedientes y están boicoteando esta propuesta que permitiría de manera inmediata producir un descenso, una bajada en el precio de los alquileres. Hay ciudades como en Barcelona donde esto ya se ha puesto en marcha y se ha bajado el precio de los alquileres en un 8%, que es insuficiente. Hay que bajar los alquileres muchísimo más, pero es una primera medida. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es cómo es posible que disponiendo de una herramienta, un mecanismo que permitiría bajar los precios de los alquileres, el Partido Popular no quiere hacerlo. Y claro, es que la situación es dramática. O sea, la situación es que en Málaga se ha incrementado el precio de la vivienda en un 24% en el último año. Es que si miramos la serie histórica, los incrementos superan el 70%. Esto significa que hay muchas familias que no pueden pagar el alquiler, que al final acaban accediendo a una habitación y muchas situaciones en las que al final hay que elegir entre cuestiones que son básicas para vivir, entre si se llena la nevera, si se paga la luz o si se paga la vivienda. Por tanto, no es comprensible que con esta situación en la que hay muchísimas familias trabajadoras que es que no pueden pagar un alquiler, el Ayuntamiento de Málaga bueno, siga teniendo una política de vivienda que no solo no sirve para atender esta situación, sino que en muchos casos lo que hace es agravarla. Antes de entrar en los minipisos, estamos hablando de familias con personas mayores, dependientes a cargo, con menores a cargo. Vamos a hablar de todo esto. Pero además este problema también se hace más grande ahora en verano, también para trabajadores, para jóvenes trabajadores que vienen aquí a hacer la temporada de verano de tema turístico, hostelería, y es que no tienen dónde
donde alojarse, ¿no? O sea, Sí, te es quiero así. decir que es un problema ya que es que Es un problema que afecta ya a todo el a mundo, toda la claro. ciudadanía. O Obviamente, sea, en uno más, primer uno menos, lugar, obvio. a las familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, muchas familias monomarentales, con madre a cargo de su hijo, muchas personas mayores, pero es un problema que ya afecta al conjunto de la sociedad. Trabajadores de la hostelería, trabajadores sanitarios o docentes a los que les dan como destino Málaga y muchos de ellos ya cruzan los dedos para que no Ya. les toque Málaga, porque realmente buscar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en un deporte de riesgo ya en prácticamente todos los barrios. Estamos hablando de que el precio medio de una vivienda en alquiler en Málaga ya supera los 1.200 euros. ¿Cuánto hay que cobrar? ¿Qué salario hay que tener para poder pagar un alquiler en la ciudad de Málaga? Afecta ya, yo diría que al conjunto Imposible. de las familias trabajadoras. Y como te decía, las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, justo esta mañana conocíamos el dato, hay en el comité FRES, que se supone que es el comité del ayuntamiento que atiende las situaciones de emergencia y de urgencia que requieren de una intervención urgente para garantizar el derecho a la vivienda, y ya 96 familias a las que el ayuntamiento no les está dando ninguna respuesta, a las Ya. que en muchos casos les ofrecen pues irse 3 días a una pensión. Es muy grave. Tony, ¿tú nos podrías resumir, nos puedes hacer el favor de resumirnos qué pasó con lo de los mini pisos finalmente? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el tema? Bueno, el tema básicamente es que el equipo de gobierno del Partido Popular está vendiendo una milonga de proporciones épicas. Es decir, lo que están vendiendo es que van a hacer promociones de mini pisos, de vivienda. Primero dijeron de 30 metros cuadrados, luego de 35, de 40 metros cuadrados, dirigidas para jóvenes y para familias de 3 miembros. Y para eso quieren cambiar el destino de suelos que están destinados a equipamientos sociales en los barrios. ¿Nosotras qué hemos dicho? Nosotras hemos dicho que a las familias hay que ofrecerles viviendas a precios asequibles y viviendas adecuadas y que sean dignas. Viviendas que tengan una superficie adecuada, pero también que es necesario pues, que el suelo que hay en Málaga, que está destinado a vivienda pública, a vivienda protegida, que no se está ejecutando, tiene que dedicarse a la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler y a precios asequibles. Y que lo que no puede suceder es que al final se detraigan suelos que están destinados a equipamientos sociales, deportivos y demás en barrios que tienen enormes déficits para una propuesta que lo que va a suponer es básicamente poner suelo público en manos de fondos de inversión privados. Fíjate la operación que están preparando. Es una operación donde le ceden a fondos de inversión privados la construcción de estos mini pisos y la explotación durante 75 años. Es decir, mientras que la gente trabajadora lo está pasando mal, aquí sigue habiendo gente que hace negocio con el derecho a la vivienda, y el ayuntamiento, en lugar de promover vivienda pública de manera directa a precios asequibles, en lugar de intervenir en el ámbito de las viviendas turísticas y de las viviendas vacías que hay en Málaga para que todas esas miles de viviendas se pongan en régimen de alquiler a precios asequibles, pues en lugar de esto sigue haciéndole la olla gorda a especuladores y rentistas. Y esto es lo más grave probablemente de lo que está sucediendo en Málaga. Ahora traerán el plan de los mini pisos. Nosotras vamos a decir que con nosotras no cuenten, porque las familias tienen derecho a viviendas a precios asequibles, pero también a viviendas adecuadas, viviendas dignas, y no a que los metan en cuchitriles y en espacios que no están adecuados. Esto sucederá en el pleno, que ya nos has adelantado, es el día 2 de julio, ¿no? En el que se verá este tema de hacer viviendas en vez de equipamiento en estos suelos. Vamos a escuchar, si te parece, lo que decía sobre este tema el portavoz municipal socialista, Dani Pérez. Creo que lo tenemos por ahí en un vídeo. Hoy hemos conocido el proyecto para construir mini pisos en los suelos dotacionales de la ciudad de Málaga que ha presentado Paco de la Torre. Un proyecto que nosotros desde el primer momento rechazamos cuando Paco de la Torre dio a conocer una ocurrencia: construir mini pisos de 35 metros cuadrados en los espacios dotacionales de la ciudad, el espacio que es de todos. Nosotros dijimos que no, que había que construir con dignidad. Hoy hemos conocido que ya se habla de una construcción de 45 metros cuadrados útiles. Es decir, estamos hablando de 10 metros de dignidad. Esos son 10 metros cuadrados de dignidad para que haya un hogar. Y conocemos también cuál era la opinión en este caso de la representación de Vox en la casona del parque a través de unas declaraciones de Antonio Alcázar.
Bueno, parece que el equipo de gobierno ha cambiado el criterio. Hemos pasado de los minipisos a pequeños pisos, afortunadamente de 35 a 45 metros. Pero recordemos que esto no es suficiente para lo que demanda aquellos malagueños que quieren acceder a una vivienda. El 60%, recordemos, de los malagueños desean un piso de 2 dormitorios. Por lo tanto, esa oferta que tiene el Instituto Municipal de la Vivienda y el equipo de gobierno no debe quedarse solamente en pisos de un dormitorio de 45 metros, sino que debe de construir más vivienda, que es el problema realmente, que hay que construir más vivienda y que la oferta sea mucho más variada, porque hay gente, hay malagueños, hay vecinos que quieren formar una familia y en pisos tan pequeños difícilmente se puede hacer. Problema. Esto es realmente un problema grave, lo que tenemos con la vivienda. El pasado año, 2024, tuvimos muchísimos malagueños que se echaron a la calle y familias. Creo que en noviembre fue la segunda gran manifestación. No sé si para este año seguramente habrá también algún tipo de concentración, porque es que esto está claro que estos parches, vamos a decirlo así, no son la solución de base, ¿no? de este problema, ¿no? No son la solución, son parches que en muchos casos no solo no resuelven, sino que agravan. La solución pasa por prohibir los usos especulativos de la vivienda. Como decían miles de malagueños cuando se han movilizado ya en 3 ocasiones, donde han salido miles de malagueños a la calle, las viviendas son para vivir, no son para especular. Por tanto, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es proteger los usos residenciales de la vivienda y prohibir los usos especulativos. Y eso pasa, por ejemplo, por intervenir en el ámbito de la vivienda turística. En nuestra ciudad hay más de 13.000 viviendas turísticas registradas y miles de viviendas turísticas en fraude de ley que están destrozando los precios en los barrios. Hay miles de viviendas que están vacías. Estamos en una ciudad donde hay miles de viviendas que son propiedad de extranjeros no residentes. Por tanto, lo que hay que hacer, y hay que hacerlo con urgencia, es prohibir los usos especulativos e impedir que nuestros barrios, los barrios de la ciudad, sigan llenándose de vivienda turística que está destrozando los precios de la vivienda y que toda esa vivienda se pueda poner en régimen de alquiler. Lo que pasa que aquí, en nuestro país, ha habido unas políticas por parte del Partido Popular y también por parte del Partido Socialista cuando ha gobernado, donde se han favorecido los intereses de los especuladores. Aquí lo vemos todos los días en Málaga. En Málaga no paran de promoverse viviendas de lujo. En la zona oeste de la ciudad se ha convertido en la nueva milla de oro. Cada vez que se hace una nueva promoción de viviendas de lujo, eso provoca un impacto en el crecimiento de los precios de la vivienda en barrios que son barrios obreros, barrios de trabajadores y de trabajadoras, donde los malagueños se están teniendo que marchar, están teniendo que marcharse porque no hay Dios quien pague una vivienda en Málaga. Tony, te voy a plantear otro tema, ¿vale? Porque sí, es verdad que este tema da para mucho, pero bueno, nuestro tiempo, ya sabes, en la televisión es limitado, pero sí queremos, bueno, pues también hacernos eco de un tema que, la verdad, desde aquí, pues, damos la enhorabuena a los vecinos de la Vega de Mestanza, porque, bueno, por lo menos han conseguido algo. Llevan mucho tiempo luchando con Carmen a la cabeza, nosotros hemos estado por allí, la verdad. Y bueno, pues se pueden tener muchas opiniones de muchas cosas, de si eso es lo ideal, si esto se ha dilatado, si es más caro que haberlo hecho en otro lado, pero sin duda la lucha que han llevado esas familias, la verdad que es digna de admiración, ¿eh? Y el TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le ha dado la razón. Les ha dado la razón, claro. Esa es la noticia, claro. Esa es la noticia. Es que, claro, la pregunta es ¿por qué la Junta de Andalucía ha dado lugar a esta situación? Es decir, por parte de Carmen y de las vecinas y los vecinos de la Vega de Mestanza se lleva años con este tema, peleando, yendo a todos los plenos del Ayuntamiento de Málaga. Nosotras hemos presentado un sinfín de iniciativas, la última hace un mes a la Comisión de Urbanismo, exigiendo que hubiera una reubicación, que hay otras ubicaciones posibles para una depuradora que es imprescindible, que es urgente que se ponga en marcha en el Guadalhorce. Y la pregunta es ¿por qué por parte del Partido Popular no se ha hecho caso en todos los años que llevamos planteando lo mismo? Una inversión que por emplazarse en un terreno que es inundable es mucho más costosa y una obra mucho más complicada
que si se hubiera planteado en una ubicación diferente y además con el impacto que tiene en la última vega que queda en el término municipal de Málaga, con un impacto directo en la vega y en la destrucción de miles de árboles cítricos. Por tanto, además que son ecológicos, creo, cultivo claro, ecológico, claro, ¿no? es cultivo ecológico, es un ecocidio y nosotras lo que veníamos planteando en la depuradora del Guadalhorce es imprescindible porque además la Junta de Andalucía está siendo sancionada por no depurar adecuadamente las aguas residuales de algunos de los municipios de la comarca del Guadalhorce, Alaurín de la Torre, Alaurín el Grande. Por tanto, esta obra es urgente, pero del mismo modo lo que no se puede es generar con esa obra un impacto medioambiental del tipo del que estaba previsto en la Vega de Mestanza. Por tanto, aquí lo que hay es una grave negligencia por parte de la Junta de Andalucía. Pero ¿por qué se ha alargado tanto esta situación? Yo es lo que no termino de entender. Claro, la pregunta es ¿por qué se ha alargado tanto el que por parte de la Junta de A eso me Andalucía refiero, porque no se haya gente... hecho un estudio de impacto ambiental adecuado y se haya valorado las posibilidades de emplazamiento y de ubicación en otro lugar donde el impacto medioambiental no fuera el que estaba previsto en la Vega de Mestanza? Entonces, yo insisto, creo que ha habido una negligencia por parte de la Junta de Andalucía, porque además ahora nosotras nos felicitamos y felicitamos fundamentalmente a los vecinos y las vecinas porque han estado persistentes contra viento y marea luchando para proteger la Vega de Mestanza, pero claro, ahora se genera una situación muy complicada. Una situación en la que afortunadamente allí no se va a poner en marcha la depuradora porque tiene que ser esa obra paralizada por sentencia judicial, pero donde al mismo tiempo la Junta de Andalucía no ha hecho los deberes para buscar un nuevo emplazamiento otra ubicación, claro. que permitiera... A eso me refería, que si al final el TSJ paraliza las obras, no sé, que me choca un poco. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían previsto que esto podía ser así? Todo ese tiempo que se ha perdido, ¿no? Claro, han sido no años. Sé. Han sido años donde cada vez que las vecinas de la Vega de Mestanza o nosotras trasladábamos una iniciativa sobre este asunto al Pleno, nos decían que este proyecto tenía todos los parabienes técnicos, que tenía los informes de impacto ambiental, que tenía todos los informes que se requieren desde el punto de vista técnico para seguir adelante. Nosotras les advertíamos de que esto podía pasar, porque el impacto ambiental es enorme. O sea, en forma de destrucción de los árboles que hay allí, pero también en forma de destrucción de la última vega que queda en el término municipal de Málaga. Ahora el tiempo y el TSJA viene a darnos la razón y nos encontramos a una Junta de Andalucía que, si me permite, ha actuado de una manera absolutamente negacionista y no tiene los deberes hechos. Entonces, claro, lo que deberían de acometer es, con la máxima urgencia, no perderse ahora en recursos y demás y en seguir combatiendo la posición de los vecinos y de las vecinas y la posición que ha expresado en sentencia el TSJA, y lo que se tienen que poner en las pilas para buscar desde ya una nueva ubicación que permita que las aguas residuales del Guadalhorce puedan ser depuradas a la mayor brevedad y sin generar el impacto ambiental que esta obra hubiera ocasionado. Pues ya ven, es noticia, lo veíamos ahí en imágenes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a los vecinos, después de muchísimo tiempo de lucha, a los vecinos de la Vega de Mestanza. Nombro a Carmen porque, bueno, sin duda ella es un poco como el alma mater, la ¿no? referente. de todas estas protestas, y finalmente, bueno, pues ahí se ha perdido, como decía Toni, pues un tiempo precioso, ¿no? Para dar una solución que hace falta, lógicamente, para otros vecinos. Toni, ahora lo que vamos a decir es, verás, estamos en un programa de verano, todo es muy genial, muy bonito aquí en el balneario, pero no podemos obviar una realidad, y es que desgraciadamente pues este fin de semana pues hemos tenido que lamentar una nueva muerte, un nuevo asesinato de violencia machista, un junio negro. La última mujer asesinada además ha sido en Almería, sí, creo, a esta hora, porque hay que decir, porque claro, es que esto ya, la verdad es que es raro ya el día que uno no se levanta con algún tipo de noticias de esta. Hablamos de 21 mujeres asesinadas en lo que va de año, solo 6 solo en una semana, la semana pasada. Es terrible. Yo sé que tú además estuviste como directora eso te iba a decir, mujeres, sí. Bueno, directora sí. del Instituto de las Mujeres, te ha pillado muy de cerca, además como feminista, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ya hay que hacer? Porque además ha salido un estudio, fíjense ustedes, no les sé decir la fuente, pero ha salido un estudio que por lo visto los jóvenes
ellos y ellas, algunas también, están cada vez como que más negacionistas sobre este tipo de violencia. O sea, no lo sé, la verdad, es chocante, ¿no? Esto es... Bueno, es chocante sobre todo porque la realidad Por habla eso te por sí digo. sola. Como tú decías, los datos de este mes de junio son terribles. Pasa en todos los periodos, además estivales, donde hay un incremento de asesinatos machistas importante, y es terrible que cuando esto está pasando, lo que nos encontremos sea el negacionismo, discursos que cuestionan que a las mujeres nos asesinen y nos violenten por el hecho de ser mujeres. Por tanto, nosotras pensamos que para empezar hay que combatir a esa ola reaccionaria que se está colando hasta los institutos, hasta los centros de trabajo. Hay muchísima gente que acepta o que de alguna manera suscribe estos discursos, pero somos muchas más las personas que tenemos muy claro que hay que poner todas las herramientas a disposición, todas las políticas públicas para combatir las violencias machistas. Y esto pasa por educación, esto pasa por disponer de medios judiciales, esto pasa por prevención, pasa por disponer de recursos desde todas las administraciones para prevenir, para proteger a las mujeres y para reparar el daño ocasionado, y sobre todo para no llegar tarde, porque para muchas mujeres ya las instituciones llegan demasiado tarde. Entonces, yo sí creo que es importante, y lo hemos planteado en un sinfín de ocasiones, y lo viene planteando el movimiento feminista. Nuestro país es un país que ha avanzado gracias a la lucha del movimiento feminista en los derechos de las mujeres, pero no podemos dar ningún derecho por conquistado, hay que pelearlo cada día, porque la ola reaccionaria que tenemos enfrente, con esos discursos negacionistas, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero también aquí, es una ola realmente peligrosa que está amenazando los derechos de las mujeres, pero también los derechos del colectivo LGTBIQA+. Justo este fin de semana celebrábamos el orgullo. Ahora te iba yo a preguntar por eso. Quería centrarme un poco en este tema porque, a ver, otro dato que no hemos dado, que es que además, desgraciadamente, la violencia machista sube en verano, porque, pues bueno, pues se comparten más horas las personas juntas, en fin, incluso, bueno, incluso hay hasta hombres que incluso instalan, ¿no?, cámaras de seguimiento, ¿no?, a esas mujeres en la casa. Alexa la tienen controlada para que te digan lo que está haciendo. O sea, es que estamos hablando ya de cosas que no entra a lo mejor ni en la cabeza, ¿no? Pero también hay que decir que no lo hemos comentado, que ha habido 3 menores asesinados también, la violencia vicaria, que los pobrecitos la violencia míos, vicaria, las violencias sexuales, que además, como tú decías, en contextos de verano también crecen los números de agresiones sexuales. Por tanto, yo sí creo que, y la labor que hacéis también desde los medios de comunicación es clave para hacer un llamamiento a la implicación del conjunto de la sociedad. Yo creo que frente a las violencias machistas, frente a todas las formas de violencias machistas, tiene que haber una acción coordinada desde las instituciones públicas, pero también tiene que haber una implicación del conjunto de la sociedad para combatirla. Es que eso te iba a decir, Toni, porque indudablemente todo esto que tú estás diciendo es importantísimo, la prevención, destinar un dinero, el tema legal, pero señores, no es tan fácil plantarse en una comisaría y decir mi marido me pega, o mi novio me pega, o me controla. Estas personas necesitan nuestra ayuda de amigos, de vecinos, de familiares, de quien sea, pero es que no es fácil. Nosotros en nuestra mente, las personas que pues no pasamos por eso, lo vemos como, pero ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no lo hace? Pero es que no es fácil. La Fiscalía además ha sacado recientemente también un informe que dice que en nuestra provincia han bajado un 15% las denuncias. Fíjate, qué curioso, porque no es nada fácil y tenemos que implicarnos todos. Esa es la realidad. Fíjate que en el caso de las agresiones sexuales, solo un 8% de las agresiones sexuales son denunciadas, es decir, el 92% de las agresiones sexuales no llegan a un juzgado, no llegan a una comisaría, y esto tiene que ver con que en muchos casos, como tú decías, un proceso de denuncia no es para nada fácil. En muchas ocasiones se produce un proceso de revictimización cuando vemos cómo actúan determinados juzgados o determinados jueces y juezas, vemos cómo se revictimiza a las mujeres, y que un lugar que debe de ser de protección y de acompañamiento para las mujeres que dan ese paso tan difícil de dar, en muchos
muchas ocasiones se convierten en un espacio que ejerce también la violencia institucional contra esas mujeres. Por eso también es importante que todas las mujeres conozcan que en nuestro país dimos un paso importante con la Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual, donde todas las mujeres que sean víctimas de violencias machistas, independientemente de si denuncian o no, tienen todos los derechos reconocidos. Es decir, si una mujer es víctima de agresión sexual, una mujer tiene derecho a acudir a un centro de atención integral de crisis 24 horas, tiene derecho a tener asistencia jurídica gratuita, tiene derecho a tener asistencia psicológica y acompañamiento, independientemente de si ha interpuesto una denuncia o no. Y esto es importante que las mujeres, que todas las mujeres lo conozcan, porque en nuestro país hay derechos que las mujeres tenemos el derecho, valga la redundancia, a ejercer independientemente de si existe una denuncia o no. Y tenemos que seguir trabajando para que esto que, por ejemplo, en el caso, un caso reciente de un asesinato machista que se produjo en Benalmádena, donde el juzgado de violencia de género le había denegado la orden de protección, este tipo de situaciones no se den. Es decir, cuando decimos es que hay muchas mujeres que no confían en que las instituciones y las instancias que deben de creerlas, de acompañarlas y de protegerlas, lo vayan a hacer, es que estamos hablando, esto no es que esto es así. Es que, es que además son personas que viven con miedo. Y el machismo opera en todos los Claro. ámbitos y el machismo opera también en el Poder Judicial. Por tanto, por eso también es importante que en el ámbito judicial, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, haya una formación adecuada en materia de violencia machista y sobre todo haya un compromiso cívico para creer a las mujeres y para acompañarlas. Bueno, pues vamos a continuar con Toni ya en el tramo final de la entrevista, porque tenemos también a los compañeros en la calle que nos vienen también con una pieza de actualidad, pero hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad.